América Latina en general, usted le ha hecho una mirada a los titulares internacionales. O si tiene el chance de ver la portada de algunos de los diarios que se editan desde otros países, El Mercurio en Chile, algunos de los periódicos más importantes, El Espectador de Colombia y otros medios de importancia tradicional, sobre todo la prensa tradicional. Usted verá el hervidero geopolítico en el que se convierte América Latina. Obviamente, la interpretación de estas protestas en algunos casos, vandalismo en otros, verdaderos movimientos insurrectos y desafiantes al monopolio de la fuerza que el Estado detenta por ley, en algunos casos es muchísimo mayor. Y en otros todavía se mantienen las protestas y los reclamos dentro del carácter cívico. Hay muchas formas de interpretarlo, hay toda una teoría de la conspiración que se nutre de la idea de que el Foro de Sao Paulo y ahora de Puebla, como se le ha llamado últimamente, pues tendría alguna razón o algún tipo de motivación ulterior para que los grupos que sobre todo se inscriben en ese criterio de las izquierdas hayan hecho tal o cual cosa. Yo personalmente, aunque no tengo nada, no puedo dudar de las intenciones de mucha gente de que cosas así ocurran en América Latina en general, sobre todo a una parte de esa izquierda anquilosada en el pasado, que romantiza la violencia, sobre todo cuando están ellos en el lado opositor. Cuando la izquierda es gobernante, ese mismo tipo de expresiones, muchas veces violentas en protesta, entonces es un plan malévolo de la CIA, es un plan del imperio, es parte de la penetración de la guerra de cuarta, quinta generación, ya ni sé por qué nombre van. Al final cada quien lo interpreta según se arrime mejor a su adscripción ideológica. Sin embargo, tratando de abstraerse de esa pelea entre esquinas, de ese pleito de gallos eterno, vamos a intentar ver la eterna insatisfacción del ciudadano en nuestra América Latina con las instituciones que le gobiernan y luego en cómo una serie de políticas que son insostenibles en el tiempo, sobre todo las que están relacionadas a subsidios, a titirimundati, ve la idea de la política de la gratuidad, sobre todo cuando los estados de América del Sur, y es terrible que no se haya aprendido la lección que nos dejó el inicio de esta década, hay gente que todavía sigue montada en la idea de que el incremento de los precios de ciertas materias primas y de ciertas fuentes de riqueza que países enormes, sobre todo de Sudamérica, todavía poseen, puede permitir ofrecer cosas gratuitas, entre comillas, a la ciudadanía, cuando las cuentas no dan. Alguien, muchas veces no es quien propugnó las ideas populistas, tiene que hacer los ajustes, sobre todo relacionados a políticas de combustibles, sobre todo relacionados a políticas energéticas, que eso abarca tanto el combustible como el tema de la energía eléctrica que se sirve a los hogares. Alguien tiene que pagar la cuenta. Quiero hacer ahí un paréntesis. Siempre me ha dado la impresión, sobre todo en el manejo macroeconómico, que el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido a bien desde el año 2004 darle a la economía, con algunos rasgos de acierto, porque de que los tiene, como ha sido mantener generalmente los números de inflación relativamente bajos y haber hecho la recuperación de la última gran crisis inflacionaria que tuvo el país precisamente en el año 2004. La inflación, siempre mala, siempre terrible, le quita poder adquisitivo al consumidor, le quita valor al cono monetario, es decir, a las denominaciones que recibimos como pago de los bienes y servicios o servicios que ayudamos a dispensar, y en el caso de los salarios del Estado, obviamente de la riqueza que una vez es quitada a los ciudadanos por la vía de los impuestos o a través del endeudamiento, pues sirve para pagar esa enorme nómina pública. Siempre nos ha dado la impresión de que se han sentido muy satisfechas las autoridades financieras del país manteniendo un cierto rango de tranquilidad en el tema de la prima del dólar, que por cierto este año ha lucido más fuera de control que nunca. Y dos, tratar de mantener esos números de la inflación, sobre todo los bienes de primera necesidad de la canasta básica, que aun cuando suben en el tiempo de manera inexorable, sobre todo porque aquí en los últimos años lo único que ha hecho la Agencia Recaudadora Dominicana, además de cobrar muchos impuestos, es buscar nuevas vetas, buscar nuevas vías para grabar. Ya no solamente se graba el intercambio de riqueza, el comercio como tal, que es lo más normal del mundo, se graba el ahorro. Pero dentro de los tipos de ahorro, ahora se están grabando figuras que antes incluso sobre las que apenas pesaban.
gravámenes y figuras de arbitrios, como es el caso, por ejemplo, de los certificados financieros, en los cuales mucha gente que después del fruto de trabajo de una vida, sobre todo mucha gente de cercana a la tercera edad, ha colocado a través de ese recurso una buena parte de sus bienes para tratar de generar una renta que le permita vivir mientras mantiene, sobre todo en casos de emergencia, de enfermedades crónicas, como tiende a ocurrir, un fondo al cual acudir, sobre todo en un país donde hay que decirlo, los famosos temas de seguridad social no han sido desarrollados todavía de manera satisfactoria, y parece que ninguna de las propuestas que se ha hecho, ni siquiera la que hoy por hoy persiste, termina de ser gratificante para la mayoría de la población. En nuestros países da la impresión, y menciona el caso de los últimos gobiernos, como podría mencionar incluso el del 2000 al 2004, para que no vayan a pensar que me estoy refiriendo solo a un partido porque es un tema sistémico, ha ocurrido la idea de mantener un alto nivel de endeudamiento, de no hacer ningún tipo de revisión del gasto público, ni de corregir los enormes entuertos que implica tener un Estado de este tamaño, dada la característica de botín de guerra electoral con la que se maneja el nombramiento público y el tamaño de la nómina de las diferentes instituciones, los 23 ministerios, más todas las agencias, direcciones nacionales y otras oficinas supuestamente descentralizadas que conforman el enorme Estado dominicano. ¿Cuál es la política? De dejarlo para después. Sobre todo si ese después, adivine qué, si ese después lo va a tener que manejar un miembro de un partido político distinto, un líder que no sea el que en el presente mantiene la misma política de si falta, lo pedimos prestado. Pagamos esto encontrando nuevas formas de gravamen a la ciudadanía. No importa si es Netflix, no importa si es Blue Max, no importa si encontramos, incluso a través del uso de las redes sociales o a través del uso de los programas de mensajería, nuevas formas de ponerle costos, de sumarle costos al estilo de vida de los dominicanos. Y por cierto, tenemos la cachaza de decir, porque a todo esto hay una valentía que yo creo que roza a veces la desvergüenza, de decirle entonces a este país que la presión fiscal es baja. No, lo que es bajo aquí, bajísimo de hecho, es la calidad del gasto público y de los servicios que recibimos como contraposición a esos impuestos. La América Latina que hoy arde tiene muchas lecturas. Yo soy de los que creen que, por ejemplo, los ciudadanos chilenos que están siendo en algunos casos inspirados por líderes de sus partidos de izquierda y que ante el aumento del precio del metro, queman el metro. Es decir, hoy muchos no tienen metro porque ante una subida decidieron quemarlo. Yo pienso que deberíamos darle unas vacaciones en República Dominicana y que conozcan el sistema de transporte nuestro para que cuando vuelvan allá decidan entender, señores, las enormes paradojas que se dan en nuestro continente. Obvio, esto pasará como todo, pero la lectura más positiva que tendrá en algún momento y la mejor de las moralejas es la obligatoriedad a los políticos de hablar claro. No importa si lo que se dice suena mal o es impopular, pero de hablar claro y de manera tajante. ¿Qué usted ofrece? Eso que usted ofrece, ¿qué costo tiene? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Los vamos a aportar los ciudadanos que ya no han encontrado mejores y nuevas maneras de esquilmarnos más riqueza? Y ok, si nos vamos a dejar esquilmar un poquito más, ¿a cambio de qué? ¿Cuáles son las garantías de que esos supuestos servicios de calidad que todos vamos a recibir? Y vuelvo y repito, el miedo que me dan los mensajes de gratuidad, sobre todo porque la gratuidad, que no existe plenamente, no es más que cargarle a una parte de la población, casi siempre a la clase media, media jodida, cargarle el costo de lo que van a disfrutar otros, no importa si son las élites de arriba, capaces de negociar exenciones de tú a tú con el poder, o los grupos más deprimidos de la población, a los cuales no se les induce a través de su formación y concientización para que puedan integrarse al tejido productivo y elevar sus niveles de vida, sino mantenerlos como sujeto precisamente del clientelismo, porque este es un sistema en general, el estatismo latinoamericano, pongámosle el nombre que le pongamos, sobre todo el populismo, ama tanto a los pobres que los necesita, sobre todo como votantes en las próximas elecciones.